¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy vamos a hablar de posiblemente la parte más extensa de mi colección que representa esta parte de General Motors. Estando la mayoría de mi colección basada en autos de Hot Wheels, siendo una empresa estadounidense, lo mismo que General Motors, y que durante muchos años General Motors fue el productor de autos más grande del mundo, no sería extraño que fuera la marca que tiene como mayor representación de autitos a escala. Y por ello, a pesar de que no sea como de mis marcas favoritas, pues tenemos un montón de autos de este conglomerado. Vamos a empezar con posiblemente su auto más icónico, que es el Chevrolet Corvette, del cual tenemos un montón de modelos. Toda esta línea es de solamente Corvette, lo mismo que estos que tenemos fuera del blister. Tenemos un C1 de los últimos C1 de la primera generación, digamos, pero ya con los faritos dobles y un frente un poquito diferente a como se presentó a mediados de los 50s. Un C2 cuando toma ya como la forma que prácticamente todos los Corvettes llevarían, con un cofre largo, pero una caída de coupé mucho más deportiva, faros ocultos que llevó durante muchos años y las dobles luces de stop de cada lado. El C3, que llegó por ahí de los 70s, tenía formas un poquito más afiladas, pero las mismas características: faros ocultos con luces traseras dobles. Crecía en tamaño, eso sí, pero pues seguía siendo el deportivo por excelencia de Estados Unidos. El C4, digamos que simplificó un poco las líneas en los 80s, donde la moda de los autos era tener líneas como más limpias, pero también más rectas. Pues se nota mucho en estos modelos que tenemos del C4. Para los 90s, el C5 redondeaba esas formas. Ahora como que todo era más orgánico, digamos, en cuanto a sus curvaturas y demás. Y tenemos varios C5s, incluso tenemos uno a escala 1.43, si no me equivoco, este que tenemos por aquí. Y posiblemente sea mi Corvette favorito, como que me gusta mucho esa línea de los 90s, simple, sencillita, pero como todavía elegante. Y fue el último que tuvo los faros escondidos. Para el C6 de principios de los 2000 ya tenía faros expuestos. Las formas, les digo que variaron muy poco desde el C2. O sea, sí, el diseño fue cambiando, pero la forma es todavía muy similar. Para el C7 retomó el nombre con el que se le conoció desde el C2, si no me equivoco, el Corvette Stingray. Tenemos un par aquí en esta línea de los blisters, tanto en coupé como en convertible. Incluso una versión de competición que el Corvette a lo largo de los años también ha tenido bastantes buenas participaciones en competiciones de larga duración. Y el más reciente, lanzado en el 2020, el C8, pues solamente de momento tenemos este modelito de Maisto, me parece, pero es muy probable que pronto empiecen a salir ya sea en Matchbox o Hot Wheels y posiblemente se una aquí a la colección. Ahora, por la otra cosa por la que se conoce a General Motors es por sus autos musculosos, tanto el Camaro, el Chevelle, el Monte Carlo, pero el más conocido pues posiblemente sea el Camaro. De este también tenemos una línea dedicada únicamente a este auto, desde los modelos de las primeras generaciones en los 60s, tenemos un par de ellos tanto en coupé como en convertible. En los 70s la segunda generación, que mantenía más o menos las mismas formas, pero con una parrilla a lo mejor un poco más pronunciada, faros también como más altones. No es el Camaro que más me guste a mí. En los 80s mejoró un poquito esas formas, como que esa tercera generación afinó un poco más esas formas, pero en los 90s regresó, pero en los 90s, como les digo, las formas eran más cuadradas y pues es uno de los Camaros que más me gustan a mí, en particular este Aerox C, con formas de cuña como muy agresivas. A mí en lo particular es de los Camaros que más me gusta. A mediados de los 90s cambió para ser mucho más afilado, mucho más redondeado. A mi parecer creció demasiado de tamaño, pero bueno, tenemos también una variante de ese Camaro aquí, aunque sea fuera del blister. Y estuvo ausente durante varios años, desde principios de los 2000 hasta por ahí del 2010, si no me equivoco, cuando se relanzó como una reinterpretación del modelo original, un diseño retro que era muy común en la época. Tenemos desde la versión concepto, la versión de producción, algunas variantes más de policía,
del 2012, el Copo Camaro del 2013 y después a partir del 2015 hubo un cambio generacional, una segunda generación manteniendo la estética pues, retro, digamos. Tenemos aquí un par tanto en convertible, el ZL1 con motor de Corvette o simplemente la versión SS. Tenemos varios de este Camaro. Y como buena empresa estadounidense, pues General Motors también genera muchas camionetas de trabajo, en particular muchas pick-up. De este lado tenemos algunas pocas, la verdad pensé que tendríamos más, pero tenemos algunas en orden cronológico, desde una El Camino de 1960, una pick-up típicas de las de General Motors del 69, las famosísimas plataforma K5, de las cuales hemos hablado mucho en el canal principal de los 70s, 80s, esta Blazer por ejemplo, otra El Camino basada en pues más bien autos como el Malibu por ejemplo, esta del 80, vanes de trabajo también son muy conocidos y han hecho muchísimos, a pesar de que no haya tantos en mi colección, pero bueno, esta del equipo A de esta serie de los 80 pues tenemos aquí, y de las pickups nacieron las SUVs, las camionetas recreacionales digamos para la familia. Tenemos un par de Suburbans de la generación GMT 500 me parece que es, una más reciente de los 2000 e incluso algunas camionetas medianas como son la Colorado, pues tenemos aquí también representación. Ahora, de este lado del exhibidor tenemos una línea de Chevrolet, digamos, como variadito, porque obviamente ha tenido infinidad de modelos. Tenemos desde este Impala de los 60s, un par de Chevelles, que les digo que el Chevelle pues, también era como su auto pequeño, pero también había algunas versiones con motores V8, el Vega, que fue como su primer auto realmente pequeño, hecho para competir, por ejemplo, con un Ford Pinto, una cosa así. Y después ya llegamos a los 70s con el Monza, el Monte Carlo, que también fue muy famoso en México. Uno que me encanta a mí, el Impala del 96, esta versión SS con motor otra vez de Corvette. Me parecía como un lobo con piel de oveja. Regresó el nombre de Monte Carlo a mediados de los 2000, ya siendo muy diferente a sus antepasados. Me parece que aquí tenía tracción delantera, motores V6. No era lo que todo el mundo esperaba. También tenemos, por ejemplo, un Impala que regresó este nombre y de hecho estuvo en venta todavía hasta hace muy poquitos años. Y algunas cositas como de competición de Chevrolet también tenemos. Voy rapidito, pero les pondré imágenes de prácticamente todo esto de lo que estamos hablando, porque si no, este video se nos va a hacer muy largo, porque General Motors no es solamente Chevrolet, sino también todas sus filiales, que podríamos empezar con posiblemente la que más extrañamos, que es Pontiac, esta filial que representaba pues el espíritu más juvenil, más aventurero de General Motors. De ellos tenemos aquí una línea también que empieza con su musculoso icónico, digamos, el Firebird de los 60s. También tenemos una progresión temporal, digamos, porque después tenemos ahí pues algún otro ejemplar del músculo americano como el Pontiac GTO. Pasamos por los 70s, llegamos a los 80s en donde tenemos otro Firebird también basado en el Camaro Aerox con estas formas rectilíneas. Tenemos un par de ellos. A principios de los 2000 Pontiac renació el nombre del GTO, posiblemente el último de estos autos musculosos como sin demasiado sentido más que quemar llantas e ir rápido. Y algunas otras cosas que tenemos de Pontiac, podría ser este Solstice, que pues, fue un auto que quería competir con el Mazda MX-5, lo hizo digamos que a su manera. De las últimas grandes cosas que pudo haber hecho Pontiac, y fuera del Vista tenemos algunas otras representaciones del Firebird, un prototipo de finales de los 80s que nos diría cómo sería el siguiente Firebird, que de hecho de esa plataforma, de la plataforma de mediados de los 90s, no tenemos Firebird más que este de aceleración, digamos, de competición. Y pues me gustaría conseguir uno porque fue el único de estos autos del Trans Am que conocimos en México. Ahora, General Motors a lo largo de los años ha tenido muchas marcas que hace algunos años también tuvo que, digamos, depurar. Una de ellas era Oldsmobile, que pues representaba como su línea de autos tal vez más aseñorados. Durante algunos años en los 90s quisieron hacerlos más juveniles.
porque era también de las que como con las que se fundó General Motors. De Oldsmobile solamente tenemos un par de Auroras, que era un auto grande que en los 90s representó un cambio significativo en cuanto al diseño de los Oldsmobile, que antes eran autos cuadrados como de abuelito. Este era como muy moderno, pero que al final pues fue una marca que no se pudo quitar esa imagen como de auto anticuado y pues tuvo que desaparecer. Buick, por el contrario, es una marca que sigue en venta al día de hoy. Parece ser que en los 2000, principios del 2010, cuando General Motors tuvo que reducir su gama, Buick se salvó porque en China era o es muy popular. Extrañamente no tenemos grandes apariciones de Buick en esta colección. Lo único que tenemos es este Grand National, un, digamos, pony car musculoso de los 80s. 70s, 80s. Y otra marca que en los 90s el gigante americano creó, pero desapareció muy rápido, fue Saturn. Saturn se supone que no tendría nada que ver con todos los demás productos, que General Motors siempre ha sido mucho de usar la misma plataforma, el mismo motor y prácticamente el mismo diseño en todas sus divisiones, desde Chevrolet pasando por Pontiac, Buick, Cadillac, Oldsmobile, todos tenían prácticamente lo mismo. Saturn se supone que apelaba a una audiencia más juvenil. Desarrollaron, me parece, incluso plataformas propias y motores propios. Tenían cosas innovadoras como que todo o la mayoría del cuerpo estaba hecho en plástico, por lo que era fácil de reparar o de cambiar más bien, que iba a tener menos óxido que otros autos. Me parecía que tenía cosas interesantes. Después se fue diluyendo todo eso y empezaron a hacer solamente cosas de Chevrolet o de otras marcas del conglomerado, a los cuales nada más le ponían como el emblema de Saturn y ya. Pero bueno, de esos primeros años tenemos este Saturn Ion, que pues competía como, por ejemplo, con un Chevrolet Cavalier o algo así, pero compartía muy pocas cosas con esos autos. De una marca que no estoy hablando aquí porque ya no es de General Motors, durante muchos años fue Opel, la división de este conglomerado americano, pero en Europa. Sin embargo, de Opel ya hablamos en el otro conglomerado enorme italoamericano francés que ahora la controla, que es Stellantis. Si quieren ver ese video, se los dejo aquí en la parte superior. Esto pasó hace poquitos años, como 5 años, una cosa así, que General Motors se deshizo tanto de Opel y desapareció como tal lo que era su marca específica de Australasia, principalmente de Australia, que era Holden. De Holden tenemos un par de autos, ambos son como su vehículo estrella, el Commodore, que era como un Impala, un auto grande, tanto en versión Ute, que es esta versión como pick-up, como un El Camino, que en Australia era muy socorridos, tanto como en versión sedán, en versión de policía australiana. Otra marca que desapareció pero está haciendo un regreso fue Homer. Me parece que en los 80s o algo así, General Motors compró el nombre de Homer, que es esta marca que hacía principalmente vehículos militares y comenzó a venderlos para el servicio civil, digamos. De ahí tomó esas formas de vehículo capaz fuera del asfalto y quería competir con Jeep, haciendo únicamente camionetas esta marca, habiendo producido específicamente para el consumo civil la H2, que era el vehículo grande, y la H3. Tenemos tanto una versión de producción como un concepto de lo que sería después la camioneta pickup, que estaba basada en la Colorado, y 2 modelos de este renacer que está teniendo esta marca ahora como una submarca de GMC, de la otra marca de General Motors dedicada únicamente en un inicio a vehículos comerciales. Al día de hoy toma el papel de marca como de camionetas de semilujo, o no llegándole a, por ejemplo, Cadillac, pero bueno, ahorita hablaremos de Cadillac. Y ahora GMC tiene este modelo Homer, que es completamente eléctrico, tracción en las 4 ruedas, dirección en las 4 ruedas, 1000 caballos de potencia. Parece ser retomar esta cosa del exceso, pero ahora ecológicamente sustentable. Pero bueno, al menos estéticamente es como muy impactante esta camioneta, y por eso, a pesar de que se lanzó, me parece, el año pasado, pues ya tenemos hasta 2 modelitos. Para terminar, la marca de mayor lujo y de mayor renombre de General Motors siempre ha sido Cadillac, y de ellos tenemos un surtido, digamos, variadito.
Tenemos desde un Fleetwood Custom de como los 50, una cosa así, un par de estos modelos que me parecieron interesantes. Un Eldorado de los 60 con estas aletas en la parte posterior tan representativas y que eran autos enormes que se vendían prácticamente por metro. Pasando por ejemplo por un Cadillac Seville, el cual probamos en el canal principal. También pueden ver aquí la reseña en la parte superior. Ahora aquí fuera del blister también tenemos otro par de exponentes interesantes. Cadillac ha entrado a competiciones de larga duración como Le Mans, por ejemplo, con modelos como este LMP de Cadillac. Y en los 90 hizo algo similar a lo que hizo Chrysler con el TC by Maserati, que digamos se aliaron con una marca italiana para que les ayudara con el diseño y la producción de un auto de lujo que debería atraer como a gente más adinerada a sus marcas. Cadillac lo hizo con Pininfarina en vez de Maserati como Chrysler. Entonces Pininfarina diseñó y construyó esta carrocería del Cadillac Alante, que era un convertible biplaza pues de alto lujo en la época, y para lo cual no repararon en gastos los de General Motors. Me parece que utilizaban un Boeing 747 específico para andar trayendo y llevando las carrocerías. Primero venían de Italia, porque venían de Pininfarina. Se armaban una parte en Estados Unidos y luego regresaban a Italia para terminar de armar los interiores. Y después regresaban nuevamente a Estados Unidos para que se vendieran, porque era un auto que no se vendía en Europa. Algo que obviamente elevaba los costos muchísimo. Y en un auto que pues no representaba algo tan exótico como podría haber sido un Ferrari o algo así, que en esa época pues se veía de mucho mejor manera. Aún así es un auto que estéticamente me parece muy bonito y por toda la historia pues siempre me ha gustado. Por eso tenemos este Alante que de hecho modifiqué, venía en un color me parece como rosado o algo así. Al final lo customicé para hacerlo un modelo un poquito más sobrio, como me gustaría ver en la actualidad. A la época de los 2000, donde Cadillac tuvo como un renacimiento, tuvieron que hacer algo similar a lo que hizo o trató de hacer Oldsmobile, modernizar la marca porque tenía ya este estigma también de ser de auto para viejito, y creo que lo lograron de una mejor manera. Lanzaron autos estéticamente mucho más agraciados, más enfocados en el mercado europeo, como el CTS de los 2000, que salió en la saga, por ejemplo, de las películas de Matrix, en donde se le veía como muy deportivo, muy futurista. Y esos diseños modernos nacieron con este concepto, el Cadillac 100, del cual de hecho incluso tenemos dos modelitos. Me encantaba este auto en su época. Este auto salió en una película y autos basados en este diseño como el CTS de primera generación también, por ejemplo, salieron en Matrix. De CTS tenemos tanto el sedán como el coupé, aunque sea en la segunda generación, no la primera, que a mí me parece como un diseño muy clásico, incluso al día de hoy muy atractivo. Y después de eso pues ese diseño se ha ido redefiniendo, reformando ahora con líneas como mucho más finas, lo cual lo podemos ver en este concepto también, el Mirage, como un coupé enorme de alto lujo, algo que es cada vez más difícil de ver y que no produjo al final Cadillac. Sigue produciendo sedanes, coupés, pero sobre todo ya muchas camionetas de lujo. Camionetas que no me encantan, me sigue gustando mucho más sus sedanes, como este CT5V, que es pues el reemplazo del CTS que vimos anteriormente. Y bueno, en general, esa es toda la parte de la colección de General Motors. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Si le dan un like o una suscripción al canal me ayudan muchísimo. Y si quieren seguir viendo más de estos videos, pues déjenme en los comentarios qué otra marca les gustaría ver o qué modelitos podría incluir en la colección para mejorarla. Sin mucho más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta entonces.